Grabación. Ale, te hago una consulta. ¿Tú te ocupas del chat o quieres que Sí. me ocupe yo? Bien. Ok. Bueno, muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection le damos a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una persona con una gran trayectoria. Ella es Miriam de Monte. Y bueno, Miriam, quiero que seas tú quien se presente y nos cuentes un poco ese regalo que nos traes para el día de hoy. Bueno, ante todo, muy buenos días, muy buenas tardes y un poquito casi noche para allí España. Gracias ante todo, Alejandro, por esta invitación, por permitirme venir a contarles un poco de neurociencias. Siempre digo que hay dos presentaciones, la de uno y la profesional. En cuanto a la de uno, puedo decir que tengo la suerte de vivir de lo que me gusta, de vivir en el mismo lugar que también viven mis caballos desde hace muchísimos años, y dedicarme a lo que me apasiona. En cuanto a lo profesional, que ya son los títulos, sin entrar en todos los títulos ni ese tipo de cosas, porque nada más aburrido que un currículum, pero podría decir por un lado que soy neurocoach, o sea, es un coaching ontológico donde después se hace la especialización de neurociencias. Soy directora regional para NCI, que es el Instituto de Neurociencias de Texas, que fusiona justamente las neurociencias y el coaching. Ahí estoy como directora regional para 18 países. También estoy como gerente de proyectos para todo lo que es España de este instituto, y tengo la suerte también hace 2 años de estar en el Comité Mundial de Investigación de la IAC, también dentro, por supuesto, de lo que es el Horse Coaching. Así que bueno, sencillo, Alejandro, hasta ahí mi presentación. Dale, perfecto. Entonces, si quieres, ya puedes empezar a compartir la presentación. Perfecto, ahí vamos entonces con ella. Díganme a uno que levante el dedito si lo está viendo sin ningún problema. ¿Sí? Bien, perfecto, ahí estamos. Bueno, vamos a tratar en estos 50 minutos, así habilitamos 10 o 15 minutos de preguntas, de llevar adelante las neurociencias, que no es tan sencillo porque abarcan y toman un montón de aspectos de nuestro trabajo. Yo acá no voy a hacer la división entre lo que es trabajar como coach o como especialista ecuestre dentro del Horse Assistant Coaching, como lo que puede ser otro tipo de intervenciones con caballos, como lo es a través de un grupo interdisciplinario en equinoterapia, o otro tipo de intervenciones, tanto sean montados porque se lleva adelante una neurorehabilitación, o estemos trabajando pie a tierra, como decíamos antes, desde la rama o la especialización del coaching. Porque lo que vamos a hablar va a ser de nosotros, ¿sí? De estas personas que estamos aquí en la sala. Y nuestros clientes, coachee o pacientes jinetes, también pertenecen a lo mismo. Entonces, la idea es que estas neurociencias las podamos aplicar en nuestro trabajo diario, independientemente a cuál sea la rama en la que nos dediquemos. Una de las primeras cosas que les suelo decir a mis alumnos es que cuando empezamos a estudiar neurociencias son carreras largas, son carreras de 2 años, de 4, de 6, dependiendo de las especializaciones, y es un continuo estudiar. No son carreras para quienes no les gusta estudiar, porque, como les puse aquí, todo lo que tiene que ver con la anatomía, con la fisiología, cuando nosotros queremos ver por qué algo funciona de esa manera, o dentro ahora sí de equinoterapia, decir por qué se produce la lesión a este nivel, por qué se da en la mitad del cuerpo y no en la otra mitad, por qué esa persona yo puedo pincharle con una aguja y lo siente, pero no siente el calor, por qué tiene una cuestión motriz, pero sí puede sentir el frío y el calor, por ejemplo. Entonces, todas esas vías de termolgesia, esas vías ascendentes que bajan, que suben, que se van fusionando, que por momentos se decusan, todo eso lleva mucho, pero mucho estudio. Aquí lo voy a hacer de la forma más sencilla que pueda, porque mi idea es que ustedes lo apliquen en el diario vivir, ¿sí? Si quisieran estudiar neurociencia, las estudiarán después, no sé quién esté del otro lado, digamos, en cuanto a los estudios. Pero vuelvo a repetir, hay que estudiar todo lo que tiene que ver con la neurobiología, la neuroanatomía, para comprender después el funcionamiento. Aquí vamos a ir bastante rapidito con algunas cosas como para que nos ubiquemos, para quienes haya mucho tiempo que no estén hablando de esto, y nos empecemos a ubicar en tantos años y en los tiempos. No vamos a hablar de evolución,
pero sí vamos a decir que el hombre, el Homo, aparece hace unos 2 millones de años. Y que de medio millón de años para aquí, el cerebro empieza a parecerse un poco al que tenemos hoy. Cuando digo parecerse un poco, ¿por qué? Porque empieza ahí a extenderse, a expandirse, a perfeccionarse. Y de 150.000 años para acá, ya estamos nosotros, igual que como nos estamos viendo ahora, ¿sí? ¿Cuál fue la gran diferencia en ese tiempo? Que como si fuera una especie de internet, ¿no? De banda ancha, antes teníamos 3, 4, 5 megas y ahora tenemos 50 megas. O sea, estructuralmente hace 150.000 años que no hay cambios desde la estructura, hay cambios de velocidad, hay cambios de que yo pueda, ¿no?, tener mayor conexión, mayor velocidad para responder, mayor velocidad para planificar, ese tipo de cosas. Entonces, nos ubicamos en el tiempo nada más con el cerebro para empezar ahora sí a mirar un poco el tema de las estructuras. Entonces, como decíamos, en estos 150.000 años hubo complejidad neuronal y adaptación sensorial. Nos adaptamos a otras cosas, ¿sí? Antes nos adaptábamos a que pudiéramos ponernos al resguardo en una cueva, a proteger a nuestra cría, a que no se llevaran el fuego, a que no se apagara, y hoy esa protección o esa adaptación sensorial no deja de ser la misma. Lo que sí cambiaron los miedos hacia esa adaptación, cambiaron los estímulos hacia adaptación, pero vuelvo a repetir, lo vamos a ver de a poquito todo esto, vamos a ver que en verdad cambiaron los nombres, pero la protección a la cría la seguimos teniendo, el miedo de perder nuestra cueva también lo seguimos teniendo, y así sucesivamente. A mí no me gusta hablar, digamos, separadas las estructuras. Para mí, por lo menos desde la manera que lo estudié, de la manera que a mí me sirvió, fue siempre pensarlo como grandes sistemas, ¿sí? No hay un borde donde empieza lo primitivo y comienza lo emocional, donde termina lo emocional y yo puedo ponerlo en palabras y entonces ahí aparece esa capacidad. En verdad las cosas están tan juntas, tan pegadas, que es muy difícil separar una de otras. Pero sí se las separé en esta charla de hoy para que tal vez sea más sencillo ir comprendiendo las estructuras. Y vamos a ver que siempre vamos a tener estructuras protagónicas, no tanto anatomía en la charla de hoy. Voy a hablar de lo prioritario, de lo que necesitamos para que eso funcione, y nos vamos a olvidar tanto de la venita vino de acá, esto vino de acá, porque eso es aburridísimo. Esta especialización del cerebro se fue dando por capas. Por eso ahora que las neurociencias entraron en todos los mundos, entraron para vendernos un electrodoméstico, entraron para vendernos una tarjeta de crédito, se habla mucho del cerebro triuno o cerebro 3 en 1. A mí en lo personal, es una definición que vuelvo a repetir, me gusta para el estudio. Si no, a veces da muchas confusiones esto de dividir el cerebro en 3 partes. Pero aquí lo vamos a estudiar justamente de esa manera. Vamos a ver que esa especialización, como decimos, que se fue dando en capas, es esto. Hay un complejo reptiliano o un cerebro reptil, el más primitivo de todos, que después tuvo otra capa por encima, que es el sistema límbico, el sistema de las grandes emociones, y por último aparece el neocórtex, ¿sí? Este cerebro pensante, este que no compartimos, por ejemplo, en mayor medida, digo por el tipo de funciones que hoy vamos a ver, con los caballos. Los caballos tienen complejo reptiliano, tienen complejo de sistema límbico, y vuelvo a repetir, tan complejo como el nuestro. Cuando nosotros hacemos un parangón entre el caballo y entre el humano, vamos a ver que los centros emocionales, que un montón de cosas, compartimos muchísima información. Antes, lamentablemente, del caballo se hablaba como el bruto, como un ser que solamente era de carga, y que lo manejaba totalmente el cerebro reptiliano. Sí, hoy lo sigue manejando también, y claro que está, pero no nos tenemos que olvidar de que es un poco más que todo eso. Me gustaría también que empecemos a mirarnos a nosotros mismos y a las personas que toman nuestros servicios, independientemente cuál sea ese servicio, como una gran unidad. Los humanos no podemos pararnos un día y decir, yo lo único que quiero es sentir.
yo lo único que quiero es pensar, yo lo único que quiero es actuar, quiero ir a la acción. Nosotros somos una unidad de esas tres cosas. Nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro actuar, si no está en coherencia, si lo que yo estoy diciendo no lo estoy actuando y no lo estoy sintiendo, en algún lado eso va a hacer ruido y en algún lado eso va a producir algo. Después veremos si produce algo como un daño que tiene que ver con la salud o si produce un daño que también tiene que ver con la salud y tiene que ver más con la parte de la psicología, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que nuestro cuerpo, que nuestro cerebro, que nuestra mente, que nuestro medio ambiente, somos una gran esponja del ambiente donde estamos. El ambiente nos construye, el ambiente nos absorbe como si fuera una gran esponja y nos va modificando a nosotros y a cualquier ser vivo. Y hay una parte espiritual que hay que cultivar. Y yo en esto hago mucho hincapié. No estoy hablando de religiones, estoy hablando de espiritualidad. Ese minuto donde nos sentemos a buscarnos a nosotros mismos. ¿A través de qué? No me interesa. Pero nosotros necesitamos un tiempo de espiritualidad. Cada uno lo encontrará o lo buscará desde donde sea, pero tenemos que tenerlo. Para sentir, pensar y actuar, el cerebro nos pide que nos ocupemos de cada una de estas cosas, que las revisemos, que tengamos pendiente quién es nuestro ambiente. Aquí hay algunos alumnos en la sala, yo siempre les digo que a mí me gusta preguntarle a la gente de qué se alimenta. Y el que se alimenta no es que me diga que es vegano, vegetariano, o que una vez al mes come carne. A mí me gusta saber de qué se alimenta. Y ese que se alimenta es qué lee, qué mira en la televisión, cuánto tiempo le dedica a él como persona, cuánto tiempo le dedica a su familia, quiénes son sus amigos, qué hablan con esos amigos. Eso es de lo que nos alimentamos, ¿sí? Entonces, estos puntos que estamos viendo acá, todos tendrían que ser revisados de vez en cuando, ¿sí? Preguntarnos de qué nos estamos alimentando, para hacer esta unidad de sentir, pensar y actuar. Hay funciones básicas, un tema que nos llevaría solamente 4 o 5 horas poder hablarlos. Las funciones básicas, que también tienen que ver con la neurobiología, con la biología, con las neurociencias. Estas funciones que no han cambiado tampoco en los últimos 100 o 200 años. Se le han agregado más cosas que tienen que ver con la trascendencia. Pero sí hay funciones básicas. Yo necesito comer y estar sano, por ejemplo, para poder estar dando esta masterclass. Después hay otras funciones más elevadas de trascendencia que a mí me hacen decir, hoy hace 36 grados, estoy de vacaciones, pero estoy acá porque me gusta lo que hago. Y me siento bien. ¿Cuánta gente me ve? ¿1, 2, 1000, ninguna? No sé, pero yo estoy aquí disfrutando de lo que hago. Entonces, esas funciones básicas en nosotros van a ir a favor siempre de la supervivencia o en contra, y por otro lado van a ir hacia la trascendencia. Esa es la gran diferencia con nuestro compañero de trabajo Equino. Él no se va a levantar a la mañana a pensar qué huella quiere dejar en la cría que tiene, pero nosotros sí, tenemos que preguntarnos qué huella vamos a dejar. Tengamos cría o no tengamos cría, ¿no? Por supuesto. Esos sistemas cerebrales que vamos a ir viendo de a poquito, y les pido por favor que cada vez que quieran consultar algo o decirme algo, lo hagan a través del chat, ¿sí? No lo duden. A mí me gusta pensar el cerebro de mi cliente, de mi coachee, de mi jinete paciente, como esto que están viendo acá. Esos veladores antiguos que tenían las perillitas, on, off, que lo levanto y lo bajo. Entonces, dependiendo mis palabras, es lo que yo voy a generar en el otro. Yo voy a encender o voy a apagar. Entonces vamos a ver que también cuidar nuestro lenguaje, no solo el lenguaje hablado, que es el que creemos que es el que mayor impacto hace en el otro, sino también todo lo que tiene que ver con nuestro lenguaje no verbal, con nuestros microgestos, levanto una cejita, hago así, y es suficiente, aunque no esté hablando, para que el otro sepa qué es lo que yo estoy pensando. Entonces, vamos a ver que vamos a abrir y a levantar esas perillitas hacia la supervivencia o en contra de la supervivencia, o también nuestro trabajo, por eso lo amo como lo amo el tema del coaching, va a poder llevar a la persona a un proceso de transformación, si así lo elige. Eso es otra de cosas, aquí la tengo a Liliana Fernández Mateo, una gran profesional en este área, y Liliana no me dejaría mentir, que somos en la acción. O sea, a ver,
pero siempre antes de ser en la acción y antes de que esa persona siempre elige. Es el otro el que está eligiendo por más que venga a tomar mi servicio, ¿sí? Esa es la gran diferencia de no imponer, cuando yo dejo que el otro elija su proceso. Y después, vuelvo a repetir, cada uno de estos temas nos llevaría horas desde las neurociencias, porque hay que generar hábitos, hay que conectar con el propósito, hay que hacer tantas cosas para que esa persona pueda sostener ese proceso. Entonces, vamos a ver que supervivencia, ese cerebro primitivo, ese cerebro emocional, y ya cuando la persona puede poner en palabras sus cosas, empieza a aparecer esa trascendencia. ¿Sí? Bien. La idea del cerebro triuno tiene que ver con Paul MacLean o Paul MacLean, depende cómo lo quieran pronunciar, que él dice que nosotros seguimos habitando esos 3 sistemas cerebrales. Él también lo que nos dice es, miren, está bien, están bien diferenciados uno del otro. Si yo hago un corte como este que les muestro aquí, los veríamos a la perfección. Ahora bien, que estén separados y que hayan ido evolucionando en estas capas, no quiere decir que no se conecten unos con el otro, ¿sí? Y que a veces diga, esto es solamente emocional, esto no es instintivo, esto no es esto, o sea, es lo que va a pasar y es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, en esta evolución constante de nuestro cerebro, ¿se acuerdan que decíamos que nosotros aparecíamos hace 2 millones de años? Pero hace 250 millones de años que este proceso empezó a aparecer, ¿sí? En esa gran carrera, digamos, por convertirnos en lo que somos. Esta parte solo desde las neurociencias es apasionante. Todo lo que hoy somos, a mí me gusta decir que esta constitución que somos desde lo emocional tiene que ver con estos 250 millones de años. No se ha perdido ningún año en esta constitución que tenemos, ¿sí? Nos hemos complejizado, ¿sí? Nos hemos tenido más velocidad para poder llevar adelante sobre todo las funciones ejecutivas altas, pero no hemos perdido nunca este primer cerebro, esto que ustedes están viendo aquí en rojito junto con el resto de tálamo y todo lo demás, pero vamos a ver que ese cerebro es el cerebro reptiliano. Lo compartimos, como les decía, con nuestro compañero de trabajo Aquino, y ahora vamos a ir viendo por qué es bueno saber en cuál de estos cerebros, entre comillas, está nuestro coachí o nuestro paciente jinete. La primera función, la principal, por la cual se levanta la mañana de este cerebro, es asegurarnos la supervivencia. Y no nos pregunta absolutamente nada. Cuando yo bajo los pies de la cama, yo no puedo decidir cuánta presión arterial voy a tener, cuántos músculos quiero que se muevan, si las pantorrillas las voy a tener más agarrotadas que el día anterior porque salí a correr o no salí a correr. No puedo decirle, mira, hoy quiero que mi corazón tenga tantos latidos por minuto. No, no le puedo pedir eso. Y él se encarga justamente de controlar todo eso. Monitorea ritmo cardíaco, respiración, temperatura, postura, coordinación, balance, homeostasis y 1.000.000 de cosas más. Y ustedes me dirán, Miriam, ¿de qué nos sirve toda esta información que vos estás dándonos aquí esta tarde? Tiene que ver con que nuestro coachee va a tener este cerebro reptiliano. Y yo no tengo que poner a mi coachee o a mi paciente jinete en este cerebro de supervivencia, porque en este cerebro de supervivencia no puede sentir, en este cerebro de supervivencia no puede poner en palabras las cosas. Aquí lo único que puede hacer mi coachee o mi paciente jinete, estando en este cerebro, es estar en 3 modos: ataque, huida y parálisis, ¿sí? Yo suelo poner un ejemplo que me lo han escuchado 1000 veces, pero tal vez es el más sencillo para explicarlo. Yo puedo ser una mamá, como lo soy, de 3 hijos, y decirles a mis hijos, miren, si alguien los quiere robar en la vía pública, ustedes denle la mochila, el celular, las zapatillas, todo, ¿sí? Les pido, por favor, no entablen lucha, todo lo que tengas en esa mochila, hijo, lo podemos recuperar, se recupera con dinero, tu vida no la puedo recuperar. Bien, esto lo dice Miriam de Monte desde otro cerebro, desde el pensante, desde el neocórtex, desde un montón de otras cuestiones más. Pero, lamentablemente, cuando yo estoy en un acto de que me vienen a robar de golpe, alguien me quiere sacar el bolso, yo voy a actuar en modo de supervivencia. ¿Por qué? Porque el modo de supervivencia es a favor o en contra de la vida, ¿sí? Siempre.
Entonces, este cerebro que no me pregunta cuánta presión arterial voy a querer tener, tampoco me va a preguntar si voy a atacar, si voy a huir o si me voy a paralizar. Entonces, volviendo al ejemplo ese del ataque, alguien quiere sacarme la cartera, yo puedo volverme un ninja con esa persona que me quiere sacar la cartera. Así me esté apuntando con un arma de fuego. Yo entablo lucha. El cerebro no me pregunta. Yo huyo. ¿Cuánta gente le han dicho, deja de correr o te disparo? Y la gente sigue corriendo, porque no se lo están preguntando, ¿sí? Por un minuto están raptados por este cerebro. O la parálisis. Yo tengo la cartera acá, alguien me apunta y me dice la cartera, o te mato. Y yo no puedo hacer este acto, ¿por qué? Porque controla mi postura y mi coordinación muscular. Este es uno de los ejemplos más sencillos para que entendamos. A mí las neurociencias, quienes me conocen, me gustan darlas de esta manera independientemente del tema o de la complejidad que estemos dando, porque si no nos quedamos en esto. Coordina muscularmente, sí, está bien, entiendo. Para caminar tengo que coordinar la musculatura, ver qué vías son las que vienen, pero el tema es que lo entendamos cómo es que nos rapta literalmente, ¿sí? Bien, el cerebro reptiliano ocupa solamente el 5% de toda esta masa cerebral que nosotros tenemos. Pero fíjense acá qué importante es no despertar este cerebro o saber que se está despertando cuando hablamos en una conversación de coaching, por ejemplo. Porque este es el cerebro que también defiende nuestro territorio personal. Y aunque ya salimos de la cueva y ya no viene nadie, ¿no?, con un palo a querer sacarnos el fuego, hoy defendemos otras cosas. Hoy yo puedo pensar que alguien viene a sacarme mi trabajo. Yo hoy puedo pensar, si la empresa no vende, yo voy a salir. Y después no voy a poder defender mi cueva ni defender mi cría, porque yo sé que mi economía depende también de mis ingresos. Hoy defendemos la cría, no de que venga un mamut, ¿no?, y se lo lleve, pero sí vamos a defender a la cría de un montón de otras amenazas. ¿Se acuerdan que al principio les decía las amenazas y los estímulos cambiaron? Sí, ya no está el mamut, ya no está el diente, ¿no?, el sable de dientes de león, ni todos esos bichitos que había en esa época, pero hoy tenemos otras cosas. Hoy nos preocupan que nuestros hijos no entren en la droga, hoy nos preocupa que nuestros hijos no estén en malas compañías, hoy nos preocupan de que lleven una vida significativa. Entonces, esto siempre va a estar presente. Es fácil que este cerebro se active ante estas situaciones. Y aquí lo que tiene de malo, que no me pide no solo permiso, sino que no me deja reflexionar. Una persona que está tomada por este cerebro está así, ¿no? No tengo manera de entrar en esa persona, ¿sí? Porque todo lo va a ver como ataque, huido, parálisis, ¿sí? Las otras personas, el otro, como decimos nosotros. Y en una sesión de coaching es fácil saber que una persona, bueno, medianamente fácil, todo es práctica, que está en este cerebro. Porque es una persona que yo le pregunto, a ver, estamos trabajando con caballos en una sesión de horse coaching. Y le digo, ¿me podrías contar cómo te fue? ¿Me podrías contar, pasar por el cuerpo, qué es lo que te pasó? ¿Me podrías contar un poquito? Es una persona que dice, mira, no sé, yo en un momento estaba parada, yo me quería mover, quería tocar los caballos, pero no sé, en un momento sentí que no me podía mover. Yo quería, a mí los caballos no me dan miedo, pero me paralicé. Si alguien te dice que se paralizó, si alguien te dice eso, automáticamente sabemos que está en este cerebro. Quise hacer, pero no pude. Esto es fácil de mirarlo. Y sobre todo porque las respuestas a esta altura suelen ser esas. No sé, no te podría decir, es lo primero que te dicen cuando están aquí. ¿Sí? Bien. Este cerebro también nos conecta con la piel, nos relaciona con el mundo. Aquí se guardan inconscientemente también algunos traumas, ¿sí? Por eso les decía que a veces, fíjense lo límbico con esto, cómo se va uniendo. Acá están también los rituales más ancestrales de nosotros, el sexo, el territorio, el cobijo. Y aparece el poder atávico, otro tema para poder hablar 2 horas si quisiéramos. El poder atávico que también está en el caballo, ese cuarto abuelo, esos miedos que heredamos, para que podamos ponerlo de una forma fácil. Cada tema de esto realmente es apasionante, ¿no? La sexualidad, el territorio, ¿no? Cómo la hemos ido defendiendo, de qué manera, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, sé que soy cansadora con esto, pero las neurociencias son apasionantes.
Después tenemos este segundo cerebro, el límbico, el emocional, como si fuera una gran computadora, un gran computador de emociones. Este es el gran centro de control de las emociones. Aquí aparece por primera vez la capacidad de aprender y una capacidad que para el coaching, por ejemplo, o para las terapias asistidas con caballos, puede ser desde la equinoterapia, aparece algo genial, que es el modelar las respuestas automáticas. Yo ya no actúo como una lagartija que no puedo pensar del cerebro anterior. Yo aquí puedo modelar mi respuesta. Ya me pasó esto y ahora digo, quiero ser consciente un poco, empezar a ser consciente, o sea, utilizar casi ese tercer cerebro y empezar a decir, no, para la próxima vez no tengo que saltar así, no tengo que responderle así. ¿Necesito gritarle esto a mis hijos? ¿Necesito decir esto? No, no necesito decir esto. Puedo respirar, pasarlo, llevarlo al otro plano que vamos a ver más adelante y esperar. Yo siempre digo que la mayoría de las respuestas pueden esperar hasta 24 horas. Ahora, cuando yo solté la lengua y herí al otro, eso lleva mucho más tiempo que eso, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ser conscientes de que podemos reaccionar de otra manera. Aquí aparece también la memoria declarativa. Esa memoria que, vuelvo a repetir desde el coaching, es muy importante. Cuando la persona declara lo que le pasa. Cuando empieza a poder conectarse antes de ponerlo en palabras. Esa es la memoria declarativa. Y se acuerdan que en el cerebro anterior decíamos que teníamos 3 modos de reaccionar. Aquí hay 2 modos, el placer y el dolor. Pero me gustaría verlo más como un archivo. Entonces aquí también tenemos que estar muy presentes como profesionales. ¿Qué archivo vamos a imprimir en ese coachee, en ese paciente jinete? ¿Me va a recordar a mí, a mi experiencia de trabajo, desde el placer o me va a recordar desde el dolor? Entonces, vamos a ver cómo se hacen esas termofusiones de ese tipo de cuestiones, ¿sí? Aquí también muy pegadito tenemos las amígdalas, que no son estas, no las que nos operaban de la garganta, sino las que están aquí, las cerebrales. Y aquí aparece algo que a veces, dependiendo de qué estemos trabajando y a qué nos dediquemos dentro de las ramas de nuestro trabajo, vamos a ver que algunas personas hoy no es que están ni nerviosas ni un poco enojadas. Hay personas que tienen ira, hay gente que me dice, yo me pongo irascible, yo si fuera por mí revolearía todo por cualquier cosa, estoy parada en un semáforo, alguien me toca bocina de atrás, yo me bajaría y no me voy a las trompadas con esa persona porque no puedo, pero si alguien me dejara, lo haría. Eso es un rapto amigdalar, un secuestro amigdalar, ¿sí? La amígdala nos conecta con esa parte tan profunda de la agresividad que en muchos casos puede convertirse en una ira. Entonces, ¿cómo no vamos a tener que saber manejar nuestro sistema límbico, nuestro sistema emocional, si también ¿no? tenemos estas estructuras tan pegaditas? Bien, en esas neurofusiones que decíamos recién, todo va a tener que ver con el dolor o todo va a tener que ver con el placer. El dolor de la lucha y de la huida, y el placer de la búsqueda de la recompensa. Por eso las neurociencias, como les decía, están en tantos aspectos hoy de nuestra vida. Nos venden para producirnos placer, para que para nosotros sea una recompensa, comprarnos esa cartera, comprarnos esas cuestiones. O sea, fíjense que hoy las publicidades tienen que ver con esto, ¿sí? Entonces, muy presentes, donde activamos esa llavecita que decíamos y la gente nos recuerda desde el dolor o desde el placer. Porque así recordamos todo. En una sesión de coaching también es fácil, voy a abrir un minutito, después vuelvo a volver a compartir pantalla, porque no me gusta no mirarle las caritas a quienes están aquí, parece que no le hablo a nadie. Es muy fácil saber, porque en ese ejemplo anterior, que alguien decía, por ejemplo, trabajando con caballos, yo me paralicé, yo no supe qué estaba haciendo, yo me quería mover y no pude. Cuando está en este cerebro, recuerden que de a poco puede ir poniendo esa memoria declarativa, es la persona que me dice, mira Miriam, ¿sabes qué? Yo lo que me di cuenta que en ese ejercicio que vos me pediste con los caballos, todo el mundo corría, todo el mundo estaba desordenado. Había gente que se gritaba, unos iban por acá y el otro grupo quería hacer otra cosa. Y cuando yo tengo desorden en mi vida, me paralizo, no puedo actuar. Yo cuando no tengo mi rol en claro no sé quién soy. Entonces creo que mi parálisis empezó a venir también a través de ese desorden que mis ojos vieron. Entonces se empieza a declarar.
Y ahora después en el último ejemplo del último cerebro, vamos a seguir con este ejemplo, ¿no?, de esta persona, de este coachee que nos habla, para ver cómo después estas dos cosas que acaba de decirnos las termina poniendo en palabras. Que esa es la parte que nosotros tenemos que llegar con nuestro cliente, donde entra en este último cerebro, en este cerebro del neocórtex, en este cerebro pensante, en este cerebro que no compartimos con otros animales ni con otras especies, porque o tienen pequeños esbozos o pequeñas cuestiones, digo, lo estamos haciendo muy, si esto lo sacamos de contexto me podrán decir, no, a ver, no, estamos hablando de las funciones ejecutivas altas que no compartimos, estas que tienen que ver con la trascendencia, ¿no?, por supuesto. Ale, ¿están dormidos del otro lado? ¿Alguien preguntó algo? No digo si puedo aclarar algo, es el momento ahora, si no seguimos con el último cerebro. No, Y dale, avanzamos. sigue por favor, que todos sé que están muy atentos Bueno, a lo que nos vas no quiero que contando. se me duerman y en un Muy claro momento... y Me, muy interesante, Miriam, muy clara. mira que Gracias. me llegan preguntas, pero a mi chat que si tú vas a compartir esta presentación. No, me la voy a guardar para mí sola, no se la voy a dar a nadie. No, sí, por Listo, favor, ya. es un gusto, se las puedo pasar, se las paso a Alejandro sin ningún problema. Una de las grandes cosas para quienes me conocen un poquito más es que estamos en una época de mucho ego, de mucho, ay, esto es mío, ojo, me lo voy a guardar, no lo quiero hacer. Y les puedo asegurar que el conocimiento cambia cada año, cada 2 años en neurociencias. Entonces, el que se crea que, ay, me lo voy a guardar y no se lo voy a mostrar a nadie, de acá a un año tiene que volver a hacer esta presentación y tiene que volver con las cuestiones, así que el conocimiento sirve si es pasado a uno u otro, ¿no? Ya dejamos esa época de los filósofos que estaba centrado en 2 o 3 personas y el resto no sabía nada. No, ya eso pasó, ya estamos en otra época. Bien. Hay un último cerebro, ¿sí?, entre comillas, en estas 3 estructuras que se fueron formando, que podríamos decir que es el reflexivo, que es el pensante. ¿Por qué? Porque aquí aparecen las acciones que tienen que ver con nuestro comportamiento, pero nos hacemos cargo de esas acciones. Hay gente que no se hace cargo y también para eso viene a trabajar, digamos, en una sesión de coaching. Pero si nosotros estamos acostumbrados a revisarnos, aquí, por primera vez, aparece la conciencia, reside la conciencia de lo que hacemos. Aquí aparece la conexión con el valor, que se puede haber perdido ante una situación de enojo, ante una situación que creíamos que era de vida o muerte, pero después empezamos a darnos cuenta que eso que veníamos haciendo no está en concordancia con nuestros valores. Aquí aparece el perseverar, el dar significado a nuestras vidas. Aquí aparece por primera vez la posibilidad de conectar a mi cliente con su propósito de vida, ¿sí? Si yo no conecto en una sesión de coaching al cliente con el propósito de vida, estoy conectándolo con cosas menores, entonces es fácil que cuando ese proceso de transformación, que a veces, dependiendo de lo que viene a trabajar, es muy duro de llevar. Digo, no es fácil, ¿eh? No es que me levanto a la mañana, voy a cambiar 52, 57 años de mi vida, 60 años de mi vida, esto es, le pago acá a esta chica que me dé 2 o 3 consejitos. Primero, nosotros nos damos consejitos, y una vez que planteamos un proceso de trabajo de 10 sesiones, de 20 sesiones, dependiendo de lo que sea, 4, 5, sabemos que el sostener tiene que ver con esa conexión con el propósito, ¿sí? Yo siempre digo que uno puede decir, me quiero comprar una casa y voy a ahorrar para comprarme mi propio techo. Eso es muy banal, aunque no parezca banal. ¿Qué no es banal? Que yo diga, como por ejemplo en mi caso, me pongo de ejemplo, ya pasé la barrera de los 50 años, tengo hijos chicos porque volví a ser mamá a los 41 de los 43, y entonces tal vez a mí me preocupan otras cosas. Yo digo, el techo no solo es el techo que voy a comprar, es no dejarlos con un alquiler si yo no estoy, si me muero antes de lo que pensé que iba a vivir. Esto, lo otro, en ese cuarto no solo va a dormir mi hija, sino va a dormir mi hija que está estudiando arquitectura. En ese otro cuarto, mi hijo va a hacer tal cosa que le gusta hacer, vamos a tener tal cosa, va a haber espacio para mis perros y mis gatos, no sé. Eso es parte también de conectar a la persona con el propósito. ¿Cuál es el propósito de comprar, por ejemplo, esa casa? ¿Sí? Entonces, aquí nos permite en nuestro trabajo conectar a la gente con eso, ¿sí?
Entonces, aquí aparecen, como decíamos hace un rato, las grandes funciones ejecutivas. El planificar, el poder ponernos a pensar a qué vinimos a este mundo, aparecen las grandes preguntas que todo el mundo se tendría que hacer antes de entrar a trabajar en estos temas, que es, ¿a qué vine a este mundo? ¿Quién soy? ¿Qué huella quiero dejar? Esto que parece tan filosófico, les puedo asegurar que no lo es. Porque si yo no me empiezo a hacer estas preguntas antes de ponerme a trabajar con un cliente, puede ser que ese cliente traiga algo que a mí me choque, que a mí me espeje, que a mí me llegue a las entrañas y yo no sepa y me desarme, ¿sí? Y tal vez esté hablando desde donde no tengo que hablar, que es de mi experiencia. Entonces, cuando yo tengo en claro qué pienso sobre estas cosas, y yo lo digo mucho también en el área de equinoterapia, ¿cuánta gente dice, si yo me quedara cuadripléjico, que me maten? Yo si tengo un accidente de auto y quedo en silla de rueda, que Dios se apiade de mí, ojalá me dé un golpe en la cabeza y me muera. Imagínense a alguien pensando eso y trabajando en equinoterapia. ¿Cuánta gente vamos a tener nosotros en silla de rueda? Y si yo pienso personalmente que sería mejor estar muerto que estar allí, ¿desde dónde voy a ayudar? Ese ayudar entre comillas, porque también desde las neurociencias el ayudar puede no ser sano y es algo a revisar muchísimo, desde dónde estamos ayudando. Otra gran pregunta a hacerse cuando trabajamos en estas áreas. ¿Por qué quiero ayudar al otro? ¿Soy un ser que necesito reivindicar la ayuda que no se me dio a mí familiarmente? ¿Soy una persona que necesito ayudar porque voy a obtener el rédito, decir, Miriam, qué buena que es, trabaja en discapacidad? ¿Desde dónde estoy queriendo ayudar? ¿Y cuál es lo que quiero recibir como recompensa de eso, no? Vuelvo a repetir, preguntas que parecen tan filosóficas y no solamente son filosóficas. Bien, vamos a decir por un ratito que casi les mentí, ¿sí? Les dije que había 3 cerebros, pero ahora las neurociencias dicen, vamos un poquito por más. Yo no sé si ponerle cuarto cerebro a esto es demasiado, y tal vez lo sea, pero sí podríamos decir que toda esta parte, digamos, de nuestro tubo digestivo tiene redes neuronales que almacenan recuerdos, que almacenan aprendizajes, y hay algo que la neurociencia en los últimos años ha reivindicado muchísimo, que es la intuición. Y la intuición es la intuición pura. No estoy hablando, me voy a tomar el ejemplo pobre de agarrar a Liliana Fernández Mateo, piensen que yo no la conozco. Liliana viene a tomar mis servicios. Yo la miro y digo, mira esta vestida así, haciendo tal cosa, va a venir a cambiar, ¿sabes? ¿Cuándo va a cambiar ese caractercito que me dice que quiere cambiar? Bien. Eso es juicio mío, ¿no? Entonces eso no es intuición. Intuición es que yo diga, vos sabés que Liliana me dijo esto, me dijo aquello, pero yo en el fondo hay algo que no me cierra, me parece que todavía no me está diciendo todo. Yo creo que ella, esto que me dice por acá de sus miedos, tienen otras capitas por debajo que todavía no se abrió conmigo como profesional. Me llega algo que no sé qué es, pero hay algo que me llega. Y en general nos llega a esa parte, ¿no? ¿Cuánta gente dice, tengo un nudo en el estómago? Los españoles dicen, esa persona me da entripado, te dicen, ¿no? Me hace ruido aquí en las tripas. Esto tiene que ver, que es tan antiguo, con algo que hoy las neurociencias pueden ponerle nombre y apellido. ¿Por qué a mí ciertas situaciones, ciertas personas, cierto timbre de voz, ciertas formas de manejarse en el mundo, de estar siendo, diríamos desde el coaching, a veces me generan a mí este tipo de intuición acá, ¿no? En este estomaguito. ¿Por qué? Porque la hormona del bienestar, la hormona que me da serenidad y bienestar emocional, es justamente la serotonina. Y aquí, en este lugar, se produce entre el 90 y el 95% de esa serotonina, de una serotonina especial, una serotonina que tiene que ver con lo digestivo, pero es la que nos da paz, ¿sí? Fíjense que, sin entrar, porque Ale, también decime cuándo termino, porque vos sabés que estos temas me apasionan y por ahí me tienen hasta las 8 de la noche esta pobre gente con esto. Esta serotonina que nos da bienestar, también ese bienestar, hoy, cuando no lo tenemos, ¿se acuerdan entre esa unidad que tenía que ser el sentir, el pensar y el hacer? El 65% de las consultas médicas hoy tienen que ver con gente
que tiene problemas en este área. Y tiene problemas porque no está en concordancia con las otras cosas que acabamos de decir. No porque realmente nació con un problema en tal pedacito del intestino grueso o del intestino delgado o el píloro o la cosita o la otra. Eso en general se fue haciendo una intoxicación, como decimos nosotros, emocional, que a veces termina intoxicando también esto, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí también aparecen y controla todo lo que tiene que ver con el ciclo del sueño y de la vigilia, o sea, el estar dormidos o estar despiertos, el deseo sexual, la sensación de hambre y de saciedad. Y como todos somos adultos los que estamos en esta sala, si nos ponemos a pensar un poco en estos puntos que maneja este cerebro, este cuarto cerebro que también puede no estar revisado y tener problemas, ¿cuántas consultas médicas hay por personas que dicen no puedo dormir? No, cualquier ruido me despierta. Eso es estar en el primer cerebro, en el cerebro de supervivencia. Yo me vuelvo un reptil donde siento que cualquier ruido vienen a atacarme. Me van a comer a mí, me van a comer a mi cría, a mi familia, las 7 plagas bíblicas todas juntas en ese momento. Entonces, cuando yo no puedo manejar mi sueño y mi vigilia, mucho tiene que ver primero con estar conectado en ese primer cerebro y segundo porque hay algún tipo de intoxicación, muchas veces emocionales. Ni hablemos del deseo sexual. La mayoría de las consultas de anorgasmia en las mujeres o de impotencia en el varón no tienen que ver con que algo no funciona, ¿sí? Como decimos. No, en general no funciona acá. Y esto hace que eso se conecte también. Entonces, si vuelvo a estar en un cerebro primitivo, y pensemos en el caballo, un caballo no va a estar montando, haciendo un servicio a una yegua, si cree que se lo viene a comer un tigre. Cierra una cosa para habilitar la otra. Entonces, si nuestro cerebro está en supervivencia, no va a estar apto para llevar adelante una relación sexual satisfactoria. Eso no me va a producir placer, ¿no? Mi cerebro dice, no, pará, no es el momento ni reproducirse, ni traer crías, si esto se pudre todo, si esto explota en cualquier momento, no es el momento, no tengamos crías. Eso nos está diciendo también. Y la sensación de hambre, ya lo sabemos, ¿eh? Gente que come demasiado, gente que come menos, gente que llena espacios también con la comida, ¿no? Entonces, fíjense que no es poco. El nervio vago, sin entrar en estructuras que les dije que iba a tratar de no entrar, diríamos que es casi el canal que conecta este intestino con el cerebro. Pero fíjense también que estos 12 pares craneales, y aquí entraríamos sí un poquito en estructuras, que son las que van desde aquí hasta donde nos termina la columna vertebral, en este caso, a través de toda esta parte, conecta también la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, el bronquio, el corazón, el estómago, el páncreas, otra vez de nuevo. ¿Cuánta gente dice, ay, me quedé sin voz de un minuto al otro? No sé qué me pasó, ¿eh? Todo esto, siempre lo emocional, por eso les digo, fíjense cómo no podemos salir de un cerebro primitivo sin entrar en cosas del emocional y después sin entrar en cosas que pueden no poder ponerse en palabras y por eso me quedo muda. No lo puedo decir, no me sale, forma de sacarlo. ¿Cuánta gente dice, ay, enseguida siento que tengo el estómago lleno, es como que me trago todo, dicen, ¿no? Y después también se terminan tragando todo desde la comida. Entonces, siempre que estamos trabajando con gente, es bueno empezar a analizar el lenguaje. ¿Qué nos dicen? Me trago todo. Tengo la cabeza llena como una computadora, me va a explotar, ¿sí? Ese lenguaje hay que llevarlo para saber desde dónde nos está hablando. Bien. Esta serotonina intestinal también interviene en la regulación de las emociones, por eso les decía, y va por supuesto y es liberada a través de todo el torrente sanguíneo y por supuesto que llega al cerebro, a oxigenarlo, a hacer un montón de otras cosas más. Entonces fíjense que como les decía, hay estructuras preponderantes, pero pareciera ser que todo se conecta con todo. Por eso somos esta gran unidad que les decía al principio. Cada vez más la salud mental está conectada con la salud intestinal. Si uno va a un médico que no sea de la vieja escuela, lo primero que nos pregunta es cómo estamos en este área. Y aunque no sea gracioso que nos pregunten cómo estamos evacuando, qué estamos haciendo, lo va a hacer porque lo que necesita saber es esto.
¿Estamos durmiendo bien? ¿Estamos yendo las veces al baño que tenemos que ir? ¿Estamos comiendo las veces que tenemos que comer durante el día? ¿Estamos comiendo la cantidad de calorías que tenemos que comer durante el día? ¿Qué es lo que pasa con todo eso? Y cuando yo hablo de un cuarto cerebro, es por esto que les estoy poniendo aquí. Hay 200 millones de neuronas que forman parte de este cuarto cerebro. Si lo buscamos en un equivalente en el reino animal, son las mismas neuronas que tiene en el cerebro un gato o un perro. Si algunos de esta sala, algunos los conozco, sé que tienen gatos y perros, saben que con un poco de gana un gato maneja el mundo, dominaría el mundo si quisiera, y se hace entender sin necesidad de hablar en todo. Y si tenemos un perro, podría decir hasta más todavía, ¿no? ¿Quién no ha tenido un perro y sabe si quiere salir a hacer pis afuera, si el agua no tiene agua, si es la hora de tal cosa, la cara que te pone para que lo dejes subir a un sillón? O sea, a ver, sabemos que 200 millones de neuronas no son pocas, ¿sí? Entonces, imagínense que todas estas mismas las tenemos en el intestino. ¿Cómo no van a hacer cierto ruido en nuestro hacer, en nuestro pensar? ¿Sí? Entonces, vamos a tener que también revisar un poco cómo está nuestra salud intestinal. Por eso, para quienes están aquí, no desde el coaching, sino desde la terapia asistida con caballos, saben que muchas patologías, incluyendo todo lo que tiene que ver dentro del espectro autista, vamos a ver que también hay muchas tesituras, hay muchas escuelas que están estudiando sacar o poner determinadas, digamos, alimentos, sacar lácteos, no poner lácteos, hacer tal cosa, saco este tipo de un poco más. Y podríamos decir que hay un quinto. El quinto cerebro es el corazón. Si antes hablábamos de 200 millones, ustedes me podrán decir, Miriam, pero entonces 40.000 neuronas es nada, ¿sí? Un poquito. No sé, ¿cuáles son? Las que tiene un pajarito en la cabeza, me dirán ustedes. Pero estas neuronas, a diferencia de las otras, pueden hacer sinapsis. Estas neuronas podrían pensar, podrían actuar, podrían recordar, podrían hacer un montón de cosas. Y es allí donde desde las neurociencias nos preguntamos, ¿qué hacen 40.000 neuronas en el corazón con estas capacidades? Entonces tal vez no es tan loco cuando hace muchos años atrás, quienes tenemos un poquito más de años, nos decían, vos pensás con el corazón, vos no pensás con la cabeza. A vos no te va a ir bien la vida pensando con el corazón. Hay gente que piensa con el corazón y no está mal pensar con el corazón. Hay que pensar con el corazón, te dicen con los pies en la tierra, y bueno, tal vez sí, claro, tenemos un cerebro que nos permite funciones ejecutivas altas. Si yo fuera por la vida pensando solamente con el corazón, y sí, tal vez no sería del todo bueno, pero si el corazón me dicta determinadas cosas, ¿no vieron cuando dice el corazón me dictó tal cosa? Bueno, si el corazón me dicta determinadas cosas, es bueno que también lo escuchemos. Es parte de esa balanza, la razón y el corazón. Pero lo que sí me gustaría que esta tarde no nos fuéramos pensando que es mala palabra pensar con el corazón, ¿sí? Porque el corazón trastoca muchísimo nuestros pensamientos cuando también no le prestamos atención. Entonces, como siempre, el buen equilibrio entre el sentir, el pensar y el actuar. Esa es la gran unidad que tenemos que tener siempre, siempre presentes, por lo menos desde esta parte tan pequeñita que les traje hoy de las neurociencias. Una mente bajo los efectos del miedo va a acelerar los latidos del corazón, va a agitar la mente y la va a trastocar. Entonces también tenemos que tener presentes qué está sintiendo nuestro corazón. Si nuestro corazón está presente en lo que estamos haciendo, si nuestra mente está diciendo este trabajo te conviene, pero mi corazón me dice, Miriam, esto no es lo tuyo. Vos no viniste a este mundo a hacer esto, ¿no? Entonces, otra vez de nuevo revisarnos. Siempre, siempre, siempre revisarnos. Bien. Aquí les traje un poquito la diferencia de los hemisferios, esto de que a veces dicen piensa más con el izquierdo, piensa más con el derecho. En los caballos la discusión todavía es mucho más amplia. Hay grandes detractores del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. En lo personal, creo que hay una combinación de ambas teorías con todo esto. Y aquí, como esta presentación se las voy a dejar, también vamos a ir viendo que en nosotros hay ciertas regulaciones de una parte y controlan algunas que otras, aunque vuelvo a repetir, nada es tan tajante y menos desde las neurociencias, ¿sí? Bien.
Y para cerrar un poco esta exposición, voy a agregar 3 cositas. La primera es que todo esto que dijimos sobre nuestro coaching, sobre nosotros mismos, sobre nuestro paciente jinete, si estamos dentro del área de las terapias asistidas con caballo, de la neurorehabilitación, también es parte de cuidarlo para no activar esas zonas que no queremos, ¿no? Que se ponga a la defensiva y baje y no nos pueda poner en palabras lo que pase. Entonces, un lenguaje limpio no solo es un lenguaje limpio de las palabras, no es que yo voy a tratar mal a la otra persona. Yo a veces, desde cómo estoy parada, muevo mis manos, yo se los decía hace un ratito. A mí viene, voy a tomarlo a Alejandro ahora como ejemplo, y Alejandro me dice, Miriam, ¿te gustó la masterclass que dio Pepito? Y yo, ya no hace falta que yo hable. Ya Alejandro dice, y a Miriam mucho no le gustó. Ahora imagínense que eso mismo yo lo hago con alguien que tengo que abrir posibilidades a través de mi lenguaje para que consiga un trabajo, para que pueda ascender. Y Alejandro me dice, Miriam, mira, otra vez pobre Liliana, tomo gente conocida, pero no se me enojen los que no me conocen. Me dice, che, yo la quiero tomar a Liliana Fernández Mateo, directora general en este área. Y yo, sí, listo, ya está. Ya empecé a cerrar posibilidades, porque si Alejandro me preguntó a mí, es porque me da autoridad a mí para esa pregunta. Dice, Miriam sabe un poco sobre esto, entonces, si yo hago esto, ya está. Ahora, si yo vengo y digo, no, sí, mira, Liliana, pongo las manos en el fuego por ella, tomarla, realmente, mira, si lo que vos buscás es un buen profesional, esto, lo otro, bien. Entonces, fíjense cómo también el lenguaje siempre va a abrir y va a cerrar posibilidades, desde lo ontológico, quienes lo hayan estudiado lo saben muy bien a lo que me estoy refiriendo, pero también aquí abre o cierra esta perillita que decíamos hace un rato. Por eso, libre de suspiros, levanto la cejita, ladeo la cabeza, todo eso tiene que ver. Entonces, como les puse aquí, el 7% de lo que decimos es lo que impacta en el otro. El 38% lo hace el tono de la voz. Entre el 50 y el 55% tiene que ver con el rostro y con los gestos. Por eso, vuelvo a repetir, para quienes me conocen, uno de los temas que más me apasiona tiene que ver con esto, con la primera impresión, ¿no? ¿Cómo llegamos por primera vez al otro? ¿Qué ve de nosotros? ¿Qué le estamos mostrando? Cosas que no vamos a poder manejar y cosas que se pueden entrenar para no despertar esas áreas. Siempre evitar el estrés. No importa si está montado un caballo y es una persona con discapacidad o si es un coachee que se está replanteando cómo empoderarse a esta altura de su vida. Cada vez que yo a alguien lo pongo en un estrés que no es el estrés bueno, que no es el eustrés, sino que lo pongo en ese estrés malo, que ahora se llama disestrés, reduce la empatía en el otro, reduce la perspectiva que tiene sobre ese tema, y otra vez vuelvo a perderlo. Y me pierdo de algo maravilloso, me pierdo de que alguien hable de donde tiene que hablar. ¿Sí? Y acá aparece un término que he acuñado hace un par de años atrás, que tiene que ver con la contemplación indagativa. Esta es una contemplación que hay que cultivar. Nacemos para mirar y para juzgar. Mirá cómo está vestida. Ahora me viene a decir que lo engañaba el novio. Si yo de entrada vi que ese chico no era para ella y empezamos a ver opinólogos, juzgadores, somos mandados a hacer para todo esto. Entonces, que acá nosotros nos pidan que contemplemos para indagar, que contemplemos para poder comprender por qué el otro está actuando como ese otro, es mucho trabajo. Es desentrenar nuestro cerebro, es decirle, pará, acallate de todas estas cosas y realmente mirala a Pepito, a Juanita, desde donde la tenés que mirar, desde un ser como vos, que está completo de todo, que creo en ese otro ser, las maestrías del coaching, de la IAC, donde yo trabajo en el área de investigación, tienen que ver con eso. Una de las grandes cosas es creer en el otro. Si yo creo que el otro es un minusválido, un desvalido, uno que no puede hacer, y yo soy el iluminado que voy a poner en su vida lo que no tiene, estoy errándola totalmente. El otro es tan completo como nosotros. Tal vez no descubrió todavía cuántas herramientas tiene para poder llevar adelante ese proceso, ¿sí? Y la única manera que tengo yo como profesional es mirar para indagar, para comprender, para ponerme en los zapatos
del otro, ¿sí? Echeverría y muchos otros actores desde el coaching ontológico dice, préstame tus gafas, por un rato, me las tengo que poner, tengo que mirar por los cristales del otro para saber qué está viendo el otro, porque si yo miro de las mías, de estas que tengo aquí en Funes, provincia de Santa Fe, la miro con esta mujer de 50 y pico años, 3 hijos, con determinada carrera, determinada economía, pero ¿cómo voy a mirar qué le pasó al otro en esos 50 años? Que tal vez es totalmente distinto a lo que me pasó a mí, ¿sí? Entonces, te presto eso, préstame tus gafas, necesito mirar a través de tus cristales, porque son los únicos cristales que a mí me interesan, los tuyos, no los míos. Si no, yo voy a hacer coaching, como digo yo. Y otra de las cosas, para ahora sí terminar, es el gran silencio del facilitador. Yo esto lo trabajo muchísimo. Yo veo en sesiones de coaching donde el facilitador, el coachee, el especialista ecuestre, si estamos hablando de Horse Assistant Coaching, no saben qué hacer cuando el otro no habla. Entonces le empiezan a preguntar, y vas a ver en equinoterapia que pasa lo mismo. Le sacan el títere, le sacan la pelota, el aro de hula hula, le hablan 15 personas a la vez. Y nosotros necesitamos el silencio para procesar. Primero para oxigenar el cerebro. Pero una pregunta buena y profunda de coaching necesita de silencio y de tiempo de reflexión. Si no, termino contestando cualquier tontería. Y como yo no quiero que el otro me conteste la primera cosa que se le escapa por la boca, sino que realmente pase, como en este caso, y ahora vuelvo al último cerebro, por eso terminaba con esto, en ese ejemplo donde alguien me decía, Miriam, me paralicé, no supe qué hacer, yo quería tocar el caballo, pero no me respondía las piernas. En esa última parte de lo emocional me dijo, ya pudiendo declarar, ¿sabes qué? Todo el mundo corría, yo no sabía quién era en esa pista, yo no tenía en claro mi rol, pero ahora, cuando llega ese tiempo de reflexión y de silencio, es una persona que te dice, ¿sabes qué, Miriam? Ahora que lo pensé, en mi casa siempre había gritos. La última palabra la tenía mi padre, y lo primero que me decía, cállate que vos no sabés nada. Y cuando mi padre me decía, cállate que vos no sabés nada, yo me paralizaba. Entonces, ¿sabes qué? Ese parálisis que tuve delante del caballo fue ni más ni menos la voz de mi padre diciendo, pará, vos no tenés rol, todo el mundo corre y vos sos otro tonto que sigue corriendo también atrás de ellos. Y me paralicé. Volví a tomar la orden de ese modelo mental familiar, donde el padre era el último que tenía la razón, o lo que fuese. Entonces, para yo llegar a un proceso de coaching o a un proceso de trabajo con mi jinete paciente, necesito que se conecte con ese último cerebro y pueda poner en palabras esto que acabo de decir. Esto hay cosas más graves, ¿no? Dependiendo de lo que estemos trabajando, tal vez alguien declare por primera vez algo que tuvo aquí 50, 60 años, ¿sí? Entonces, eso necesita de tiempo y necesita de silencio. No podemos apurar el pan, no lo podemos hornear más rápido de lo que necesita. Pero para permanecer en silencio vamos a tener que aprender a navegar en la incertidumbre. Otra de las grandes cosas que nos piden las neurociencias. Y esta pandemia es llevada mejor o peor para muchas personas. Y ustedes me dirán, sí, Miriam, pero está lo económico, sí, hay un montón de cosas. Pero ante el mismo panorama, la gente que aprendió a navegar en la incertidumbre le va mejor. Porque el mundo va a seguir moviéndose como quiere. Hasta a mí que me gusta estudiar física cuántica aplicada a esto de la incertidumbre, lo dice. El mundo no va a dejar de moverse porque Miriam siente incertidumbre por esto. Va a ser Miriam la que va a tener que adaptarse a ese movimiento para ver dónde se acomoda y qué es lo que hace, ¿sí? Y cómo va a manejarse en esta nueva realidad. Hoy tenemos una nueva realidad. Mejor explicación que esta de empezar a abrazar esa incertidumbre. Y no quiero decir que yo no tenga un plan A, un plan B y un plan J a la hora de trabajar, pero también sé que hay partes de incertidumbre que voy a tener siempre por más que planifique algo, ¿sí? Y voy a tener que abrazarla a esta incertidumbre. Bien. No quiero que trabajen en rutina, y aquí sabemos que todo esto que vimos recién, de la única manera de volvernos buenos como coaches, como terapistas en el área de personas con discapacidad dentro de un grupo interdisciplinario que cada uno tiene, por supuesto, una mirada puesta en ese paciente jinete desde su experticia. Uno
sabrá de traumatología, entonces sabrá más de determinadas cosas. Otro sabrá más de terapia del habla. Cada uno, dependiendo con la patología con la que trabajemos, mirará a ese paciente desde ese lado. Pero siempre vamos a necesitar todos, vengamos del área que vengamos, de entrenar. El cerebro se abastece a través del entrenamiento. Se abastece de energía, se vuelve joven, se vuelve activo, lo tenemos así, como lo debemos tener. Si yo me quedo pinzando macetas y en mi casa y pensando que ya estoy vieja porque ya crié a mis hijos, les puedo asegurar que el cerebro lo cree, me lo compra y dice, Miriam de Monte se recibió de vieja y me aparecen todos los dolores juntos. ¿Sí? Es así de sencillo. Así que práctica, práctica, práctica. Y última placa, antes de saludar a los chicos, mucho se habla hoy del caballo en esta actividad, tanto sea el horse coaching, la equinoterapia, las intervenciones asistidas con caballos, todo lo que tiene que ver con el coaching sistémico aplicado con los caballos también, y hasta para equinoterapia. Alguien alguna vez me ha dicho, Miriam, pero los caballos están siendo explotados comercialmente. A mí me encantaría que todos los caballos vivieran salvajemente, ¿no? Como los Mustang. Pero todos sabemos que no podemos realmente que todos los caballos estén en libertad. Eso sería demasiado utópico. Entonces, si yo tuviera un caballo como tengo los míos, a mí, al igual que pasa con mi vida, me gustaría que ellos llevaran una vida significativa. Y yo les puedo asegurar que un caballo que participa en una sesión de horse coaching, un caballo que es parte de una sesión de equinoterapia, que ayuda a neurorehabilitar a una persona de lo que sea, simplemente a sentarse bien para no atragantarse cuando come, está llevando una vida significativa. Así que, esto es lo último para cerrar, los años nuestros ya vimos, 250 millones de años, 2 millones de años, 150.000 para esto último. Nuestros 80, 90, 100 años que vivamos, los caballos viven menos, lamentablemente, 30, 35, es un punto en toda esa historia que hoy les acabé de contar. Somos más que efímeros, no somos nada, somos un puntito en esa historia. Entonces, en ese puntito pequeñito que nos toca vivir, llevemos una vida significativa y dejemos esas huellas como están ahí de la mejor manera. Perduremos en el otro a través de lo mejor que podamos haber hecho como profesionales. Así que muchas gracias. Hasta aquí he llegado con todo esto. Y gracias a ti, Alejandro, otra vez por haberme dado esta oportunidad de venir a contar un poquito de lo que son las neurociencias, de cómo podemos aplicarlos en nuestra profesión. ¿Sí? Gracias. Gracias de verdad. Ok, Miriam, no, realmente muy, muy gratamente sorprendidos muchos de las personas que están acá. Lo único que han hecho es colocar hermosos mensajes en el chat, pero antes de leer y llegar a esa parte de preguntas, me gustaría que nos contaras un poco de cómo estás trabajando ahora, qué cursos estás dando, dónde te pueden encontrar en tus redes y demás. Bien. Bueno, si quieren, les comparto acá. Yo soy muy respetuosa hasta que no me dan la autorización. Quienes quieran por algo, que necesiten, que les pueda ayudar en su trabajo, en lo que quieran. Mi Facebook es así, Miriam, con 2 I latina y M al final, el de Monte todo junto. Ese es el número de WhatsApp mío, me pueden enviar un mensajito allí. O este es mi mail. El único tema es que miriamdemonte@neurocoaching.us, al estar conectado con mi trabajo en Texas, en el Instituto de Neurociencias donde trabajo, a veces a ustedes les sale como que no me llegó, o les pasa, digamos, simplemente porque termina en .us. Pero el WhatsApp lo tengo abierto, me pueden llamar, no hay ningún problema, me escriben por privado en el Facebook. Y este año, bueno, ya salieron, hay 6 formaciones para este 2021. Por un lado, siempre nosotros tenemos 2 horarios, uno para Sudamérica y otro para Europa, así que la tecnicatura en equinoterapia con el aporte de las neurociencias ya sale para España y para Sudamérica, comienza la primera semana, de abril, ya que quiera después esto se los alcanzo, y lo mismo que el diplomado en este área, en la de Horse Assistant Coaching, siempre desde las neurociencias, no estoy sola, todos los años tratamos de traer lo mejor que podemos. En etología está Lucy Riz, bueno, Rita Karanauskas en toda la parte
de primera impresión también trabajando conmigo en ese área. Bueno, muchísimos profesionales. No quiero nombrarlo a todos para no se me enojen si me olvidé de un montón que están trabajando aquí. Así que bueno, eso, vale, ya está eso. Y bueno, y después, junto con Alejandro, para quienes no sepan, armamos esta idea loca de este primer congreso internacional virtual de Horse Assistant Coaching, y aquí hay 62 profesionales de 18 países, el 23, 24, 25 y 26 de febrero. Todavía hay lugar para inscribirse también al congreso, y bueno, ahí van a ver esto y un montón de otras cosas más. Hay muchas cosas muy interesantes en este área de trabajo. Así que bueno, Ale, de mi parte, aguardo preguntas, si es que tienen. Vale, bueno, realmente lo que te manifestaba en el chat hasta el momento, solo hay mensajes muy bellos y ahorita leemos algunos de ellos, pero vamos a aprovechar que aquí tenemos a Miriam y que evidentemente hay algunas personas que pueden tener algunos interrogantes o preguntas. Los invito a que activen su micrófono y la hagan directamente. A ver aquí si hay en el chat. No tengo, Ale, ninguna. Voy a hacer la broma que hago siempre cuando termino mis clases. Les digo, o entendieron todo o no entendieron nada. Cuando no preguntan, siempre nos va a quedar la gran pregunta. O fui muy clara, cosa que... o no les digo siempre, pero bromándolo, yo sé que trato de llevar las clases de la mejor manera que uno puede hacerlo. Mónica nos dice, ¿se puede trabajar en coaching y equinoterapia con el mismo caballo? A ver, siempre está lo ideal y lo que podemos hacer, ¿no? Esa sería la gran diferencia de todo esto. Si vos me dijeras el mismo caballo y vos tenés posibilidades económicamente de tener caballos para horse coaching y caballos para equinoterapia, te diría, tenelos diferentes. Ahora, no son incompatibles ambas actividades. ¿Por qué? Porque un caballo que ya se domó, ya se entrenó y tiene entre 8, 10, 11 años, que en general es la edad que tiene un caballo ya hecho para equinoterapia, es la misma edad que tranquilamente puede tener para horse coaching. Y si es un animal que se habituó, porque esa es la palabra, se lo habitúa a determinados elementos como son los conos, un aro de hula hula, títeres, gente que corre alrededor de él, que lo tocan en cualquier parte, para horse coaching estaríamos utilizándolo de la misma manera, ¿sí? La habituación a los elementos es muy parecida de una actividad y la otra. Y sabemos que todos trabajamos en épocas bastante difíciles, y en esta pandemia todavía mucho más. Entonces, tranquilamente se podrían tener caballos para ambas actividades, lo que sí siempre respetando, por supuesto, los tiempos de descanso de esos caballos. A mí, en general, con los caballos me interesa más que lleven una vida de caballo, ¿sí? Que no sean caballos que estén todo el tiempo en el box, porque sí para equinoterapia y sí para horse coaching necesitamos caballos que también estén sanos de aquí, ¿sí? Y para que esté sano de aquí tiene que hacer vida de caballo, tiene que tener un ambiente rico con otros animales, tiene que caminar, tiene que descubrir qué pasa en el mundo, y adentro de un box hay muy poco por descubrir, ¿sí? Entonces, me parece que eso sería, por lo menos de mi parte, humildemente, no tengo la verdad absoluta con esto. Ale, ¿es vos o voy yo con el chat? No quiero tomar tus pasiones para nada, mirá lo que te digo. Decime. Ok, Maika pregunta acá y dice que sobre la amígdala escuchó que cuando a los caballos les llega el sufrimiento, es algo que es irrecuperable, que sí es cierto. Mira, a ver, primero y principal, una cosa es el rapto amigdalar, que es el de 1 minuto. Te lo voy a explicar en el humano porque es muy fácil. Yo, Miriam de Monte, puedo decir, mira, soy una persona que estudio neurociencia, que creo que la palabra, estoy en una conversación de cualquier persona de solucionar cualquier tema, soy muy librana, así que para hacerme enojar hay que hacer muchísimo, pero un día me enojé tanto que terminé agarrando esta copa y tirándola contra una pared, cosa que si vos me preguntás a mí te diría es casi imposible. Pero eso es un rapto amigdalar, un enojo de esta manera, la ira, literalmente, de arrojar algo.
Eso no quiere decir que yo tenga una lesión en la amígdala, que las puedo tener. Y hay gente que ha tenido accidentes de tránsito, determinadas cosas, donde sí se producen lesiones que pueden hacer que esa persona se vuelva más irascible, o lo que es peor, puede producir una lesión que no le permite, digamos, tener noción de los límites frente al otro. Ahora bien, solamente en ratas que se les ha extirpado las amígdalas, se han dado, digamos, de comer a a las crías, o de pelear hasta la muerte con otra persona, digo, en este caso con otra ratita, pero en los caballos las lesiones, Maika, no son tan importantes. En general todo es posible de traer. Lo que nos va a llevar es, como con los humanos, dependiendo el grado de sometimiento en el tiempo y de abuso, más tiempo en deshacer y volver a la confianza frente al hombre de ese caballo que ha sido abusado. Si tenemos un caballo atado a un carro, ¿no? Llevando tracción a sangre, digo porque aquí hay varios países y tal vez se diga de diferentes maneras, y todo el día era golpe, no comer y exigencia, y te desato y te vuelvo a atar donde no comes, y te vuelvo a golpear, y te golpeo en la cara, y a ver, y lo único que conoces, es muy raro que a mí me lleve 1 mes o 2 meses trabajar en horse coaching o trabajar en equinoterapia, donde el caballo pueda diferenciar que yo levanto la mano para acariciarlo, que yo levanto la mano para golpearlo. Ese tipo de trauma, deshacerlo, tal vez me lleve más de 1 año. Esto es lo mismo que una persona. Una cosa es que a mí alguien una vez me diga: Miriam, vos sos una porquería, vos no servís para nada. A que yo llevo un matrimonio de 20 años donde todos los días me digan esto, o donde el abuso hacia mí haya sido un abuso sexual. Entonces, no es lo mismo lo que hay que desandar, ¿no?, para reparar eso. No sé, Maika, si te respondo con este comentario. A veces hay animales que realmente, y esto puedo hablarlo como entrenadora, para quienes no me conocen, así me gané mi vida durante más de 10 años, hace 30 años atrás, puede ser que yo realmente, sobre todo para equinoterapia, me planteé bastante seriamente si realmente ese caballo puede ser utilizado, sobre todo para montarlo, ¿sí? Más en el área de discapacidad, donde los márgenes de error son 0 siempre. El margen de error en equinoterapia es 0, chicos. Digo, a ver, yo lo primero que tengo que tener es un caballo que pueda llevar adelante un proceso de ese tipo, ¿sí? Entonces, ahí tal vez hay que mirarlo mucho. No sé, Maika, me dice que respondí. ¿Vale? ¿Alguna más? Nos dice acá Guillermo, ¿cómo se detectan esas lesiones? ¿Solo a través del estudio de su conducta, emociones, o existe algún método de imágenes que también se puedan detectar como en humanos? Bien, las neurociencias cada vez más se apoyan en todo lo que tiene que ver con los estudios de imágenes. A ver, ¿qué es lo que tiene de bueno? Que nosotros también fuimos evolucionando. Antes alguien se golpeaba la cabeza y no le hacían un RX. Después te ponían así 2 o 3 cositas, salía unas cosas y decían, ¿qué tendrá bien? Ahora tenemos, gracias a Dios, unas imágenes espectaculares donde entramos, ¿no?, a un lugar, ahí acostaditos, nos ponen música en el oído y nos pueden revisar de arriba abajo, ver todo. Y lo que es genial, en lo personal tengo ambos equipos para trabajar en esto que trabajo, tanto lo que es la parte de coherencia cardíaca como lo que tiene que ver, por ejemplo, con este tipo, digamos, de emociones. Hay equipos que son portátiles, muy sencillos, se manejan por Bluetooth con el mismo móvil que nosotros tenemos. La persona se pone 2 cositas nada más, algunos van hasta en la ropa, ni siquiera necesitan colocarlos por nada, y nos van dando un poco, digamos, de información de todo esto. Esto es lo que podemos ver nosotros en una sesión de equinoterapia o en una sesión de coaching. Ahora bien, este tipo ya de lesiones, sí, claro que se ven. Hay estudios para realizar todo esto. Por eso lo primero que se tiene que descartar, sobre todo en equinoterapia, es qué es lesión que produce eso y qué es comportamiento. ¿Sí? Son 2 cosas totalmente distintas. Es como en el caballo, ahora empezó a morder, ahora hace tal cosa. Bueno, pero a ver, primero descartemos el dolor, la lesión, el cambio de conducta por dolor, y después veremos si no hay dolor, si ese cambio de conducta tiene que ver con algo emocional. En el humano
humildemente, no soy doctora, tengo la especialización en neurociencias, pero no soy doctora neurocirujana, ni nada por el estilo como para decir esto, así que habrá palabras mayores en cuanto a esto, pero sí puedo decirlo desde los años que vengo estudiando y de mi área, ¿sí? Lo que nosotros hacemos por lo menos en el estudio de lo que son las emociones, por ejemplo. ¿Mm? No sé si te he respondido, Guillermo, o necesitabas algo más profundo, ¿sí? No, sí, perfecto. Muchas gracias, Miriam. Muy, muy claro. Por favor, al contrario, es un gusto para mí. Ok. No sé si... ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más quiere aprovechar que Miriam tiene siempre toda la actitud para acompañarnos y solventar y solucionar algunas cosas? Hola, ¿me escuchás? Adelante, Paula. Ah, Paula, ¿cómo estás? Muy bien. Linda tu charla, como siempre. La verdad que lamentablemente llegué un poquito tarde, viste que en nuestras latitudes cortar hasta ahora es medio complicado, pero un placer escucharte siempre, cada vez más definida y depurado tu aporte, ¿no? Aunque sea con tiempo limitado, he tenido la suerte de escucharlo otras veces y la verdad que está muy bueno, cada vez va decantando mejor, así que me parece muy nutritivo. Agradecerte. Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, ni que hablar, tiene que ver con el artículo de que el caballo sin duda tiene que ser caballo, que muchas veces es un poco subjetivo y responsabilidad de los que actuamos como facilitadores y estamos ahí responsables de los caballos, ver cuándo el caballo empieza a dar esas señales de distintos tipos, como para, bueno, buscar alternativas de que, si bien no tengo una vida suelta, pero pueda tener alternativas de descanso y ser caballo y recordar cómo era ser caballo antes de empezar con otras terapias que por ahí los humanos interpretamos que pueda ser mejor para ellos, pero a veces tenemos que aprender de ellos y ponernos en ese plano de humildad. Pero bueno, buenísima tu charla, eso, quería participar, agradecerte y bueno, espero que mañana estés ahí. Bueno, gracias Paula. Y sí, a ver, esto es lo que hablábamos hace un rato cuando alguien me preguntaba. Tenemos caballos para una actividad y caballos para otra, y si eso sería lo ideal. A ver, hay gente que a mí a veces me critica en el buen sentido de la palabra. Quienes no me conocen donde vivo, mis caballos están en un sistema que se llama Paradise, ¿sí? O sea, tengo la suerte de poder tenerlos de esa manera. No todo el mundo tiene la posibilidad por los metros que tiene, por el lugar donde está. Yo vivo en el medio de la nada, 500 hectáreas en el medio de la nada. ¿Qué les quiero decir esto? Entonces me permite moverme a piacere con este tipo de cosas, ¿no? De habilitarles un lugar que tiene una laguna. Hacen la vida de caballo, caballo, caballo. Entonces, con lo cual, para ellos todo el día es descubrir y estar haciendo. Pero entre esto y 22 horas en box, podemos habilitar otras cuestiones. Todo el caballo le suma, todo el caballo le suma, que simplemente nosotros lo saquemos de cabestro a caminar. El tema es que cuando nosotros lo convertimos en una máquina, yo llego así, al hípico, estuvo 22 horas adentro de un box, lo salgo, lo sillamos y salimos, ¿no? Entonces, el caballo también nosotros nos convertimos en esto, en alguien que solamente lo monta y lo hace saltar. Entonces, también tomarnos el tiempo de decir, bueno, está bien, tal vez no todo el mundo pueda tener ni siquiera en semi-libertad un caballo, pero habilitemos espacios de tiempo con él. Esto es lo mismo que una amistad. Si yo lo llamo Juan Ángel solamente para pedirle dinero y digo que soy su amiga, Juan Ángel un día dice, basta, Miriam, levantá el teléfono nada más que para pedirme dinero. Entonces, el caballo le pasa más o menos lo mismo. Solo tenemos que habilitar espacios donde podamos estar con él. Hacer que nada, a observarlo, a disfrutar de estar con él, nada más y eso. Punto. Nuestro trabajo, el esforzarnos nosotros para dar condiciones naturales al caballo muchas veces nos beneficia a nosotros antes que a nadie, y por consecuencia también a nuestros pacientes o clientes o como les quieras llamar. El hecho de darle al caballo es sacarnos nosotros también de nuestro plano de confort, porque muchas veces esas 22 horas de box es un tema de que nosotros nos hemos ido quedando en esa estructura. Entonces hay que revisar cuánto es de que realmente tenemos solamente esas opciones o cuánto es que vos tenés
sistema Paradise, porque vos sabés la importancia que tiene y también has hecho tus sacrificios para lograr ese bienestar para tus colegas trabajadores de cuatro patas. O sea, es un equilibrio que a veces... Seguro, también es lo que nosotros nos planteamos, los objetivos también de vida personales que tenemos. Bueno, no voy a hablar, pero ellos viven una vida que es la misma que yo elegí. Esto de vivir en el medio de la nada hace que si me quiero ir a tomar un café me tengo que subir a mi camioneta y manejar 35 minutos para llegar al primer bar que tengo lo más cerca de casa. Entonces, bueno, es toda una elección que tiene que ver también familiar, personal, y en este caso mis compañeros de trabajo aquí no están en la misma, ¿no? Viviendo de la misma forma que su dueña. Bien. Ale. Ok. Acá alguien No nos digo porque nos pregunta, vamos, si no, no me voy a quedar acá charlando, ¿viste? Vos sabés que esto me gusta, disfruto. dale, Ay. mira que acá María Beatriz quiere que cuentes un poco más sobre de qué se trata la diplomatura. Bueno, si quieren lo puedo hacer aparte, digo, para no aburrir al resto. Bueno, la diplomatura es una carrera de 8 meses, o sea, es de cursado anual, completa. Es una carrera, también le digo siempre a todos mis alumnos, para estudiar, no es una carrera para venir a decir, vengo un ratito, escucho y me voy, no, no es una carrera para llevarla con sus tiempos. Vamos a ver todo. A mí en la carrera de la tecnicatura de Horse Coaching, por ejemplo, del diplomado, perdón, me preguntó del diplomado de Horse Coaching o de equinoterapia. Esa es la gran diferencia, perdón, no sé si no te escuché, Ale. No, no especifica la verdad. Bueno, si me pregunta por una u otra, porque son dos cosas totalmente distintas, las carreras, nada que ver. Una es para neurorehabilitación, trabajo de personas con discapacidad montadas, ¿sí? Eso es una, y la de horse coaching es otra cosa totalmente distinta. Digo, para hacer la salvedad, no sé, si está en la sala todavía, y Sí, puedo de coaching, rápidamente... que de coaching coaching. escribió. Bien. El de coaching es algo que, a ver, ambas formaciones, pese a que pertenezco a este instituto que es el que certifica y habilita internacionalmente, ambas formaciones han sido diseñadas de cero por mi persona y después he ido sumando los colegas que han llegado a la formación. Mi idea siempre fue de que viniéramos de un coaching no directivo, ¿no? Y dentro del coaching no directivo, para mí el que más me gusta es el ontológico. Y la ontología del lenguaje me parece fascinante como base de todo este trabajo que hacemos. Para quienes no conocen, aquí hay dos personas en pista siempre trabajando, el coach recibido y el especialista ecuestre. Como nosotros no es una carrera de coaching la que hacemos, si venís del mundo del coaching ya tenés que estar recibido de coach, tenés que ser coach ontológico y tenés que estar digamos, certificado por una escuela de renombre, ¿no? Porque hice un curso de 2 días y me recibí de coach. No, carreras que la mayoría son de 2 años. A nivel mundial, la carrera de coaching en general es de 2 años en todos lados. Tenés que estar recibida y entonces haces la especialización de Horse Assistant Coaching. Y si venís del mundo del caballo, también podés venir, pero no es, ay, tengo un caballo tirado en el medio del campo, lo veo cada 6 meses, o a los 18 años fui a una cabalgata y es lo último que hice. No, es una persona que medianamente venga del mundo del caballo, haya estado con caballos en libertad o haya sido jinete, conozca un poco. Entonces después lo que hacemos en esos 8 meses es nivelar los saberes. ¿Para qué? Si Liliana Fernández Mateo, que es coach, y Miriam de Monte, que solamente sabe de caballos, tienen que trabajar juntas, una sepa por qué una pregunta una cosa y otra pregunta otra. Porque yo sé que no puedo preguntar sobre las personas, porque para eso está el coach, y por qué el especialista ecuestre hace preguntas limpias, igual que el coach, pero solamente sobre caballos. Liliana preguntaría sobre las personas y Miriam de Monte preguntaría sobre los caballos, pero las dos sabiendo muy bien los roles de cada una y sobre todo poder armonizar. Si alguien le responde algo desde una pregunta de coaching, yo vengo como especialista ecuestre y le digo, bien, recién me decías, ¿no?, que vos te sentís de tal manera, así, ¿no? Le explicabas a Liliana. Si fueras un caballo, ¿a vos te parece que te pasaría lo mismo o sería distinto? O si alguien dice, el caballo es esto, es el otro, bueno, a ver,
¿Y qué haces vos? Ahora no es el caballo, sos vos, ¿quién? Entonces las dos vamos preguntando sobre lo mismo y eso conlleva muchas horas de estudio para que ambas nos volvamos una sola cosa frente a nuestro coaching. Y sobre todo después, bueno, ir aprendiendo las diferentes especializaciones. No es lo mismo un 1 a 1 de coaching que una empresa nos contrate y vengan 15 personas juntas a trabajar un tema. No es lo mismo trabajar conversaciones productivas para una empresa que armar un taller de empoderamiento para mujeres de 40 años, o de duelo, o de lo que sea, ¿no? Digo. Entonces, por eso la carrera tiene la carga horaria que tiene, nivelamos todos esos saberes, hay prácticas de coaching después, conversaciones de coaching, aparte de los 8 meses, y después hay una tesina de investigación de 140 páginas de un tema específico sobre la carrera, ¿sí? Que lo elige quien ustedes, pero tienen que investigar un tema de todo esto que hablamos de neurociencias y defenderlo y presentarlo, ¿sí? O sea, es una carrera, vuelvo a repetir, para estudiar. No voy a decir que no, no imposible de llevar porque hay un montón de gente que la hace, pero hay que estudiar. Eso es lo único que les digo para quienes quieran anotarse. Acá venimos a estudiar, ¿sí? Así no nos queda otra, chicos. Para ser buenos hay que estudiar. Ser buena persona primero también, ¿no? Por supuesto. Pero eso no lo enseño yo, eso ya lo traen ustedes de casita. Bien. Ok. ¿Alguien más no que sé. tenga alguna pregunta? Vamos con una última pregunta. Todo por 2 pesos, es ahora o nunca, si no, después las cobro. Después ya de la tarde, después de la masterclass las cobro. Lili, que me levantas de la manita. Adelante. Bueno, primero, Ale, un placer conocerte. Estamos ahí por ahí con mensajes, un gusto, un gusto, un gusto. Vos, Miriam, que me encantó escucharte. Sabes que te respeto mucho, sos muy clara, fue hermosa esta masterclass, muy clara todo lo que dijiste. Y rescato varias cosas. Primero que, como digo siempre, y también te lo habré dicho en algún momento, somos en la acción, que hoy lo dijiste. El asunto es que tenemos que pensar que cómo puede pasar con un caballo o cómo puede pasar con una persona. El tema es que tenemos que registrar en nosotros quiénes estamos siendo cuando las cosas no son como nosotros queremos. Como es cuando tu coaching nos responde lo que vos estás esperando que responda, o sea, dedícate a otra cosa. Acá mandaron a alguien a que se compre una moto en vez de trabajar con los caballos, le aplaudo. Y cuando pasa con tu caballo, que es maravilloso, lo mismo. Entonces, siempre la pregunta, yo digo siempre los espejitos para adentro, ¿quiénes estamos siendo nosotros? Déjate de mirar afuera y mira para adentro. Estoy sumamente agradecida de haber participado de esto, me encantó escucharte, son muy claras, y bueno, va a ser un placer estar. ¿Sí? Cuando quieran nos ponemos a trabajar, ¿eh? Un beso, ya fue una vez. Dale, te quiero mucho. Muchas gracias a todos, Sale, un encanto. Ok, bueno. Próxima masterclass hablamos de personalidad, carácter y temperamento, que es la gran discusión con el caballo. ¿Lo tiene? También tiene un estar siendo igual que nosotros, y yo digo que el caballo también tiene un estar siendo. Sí. Tantos años de estar con nosotros también, terminó teniendo un estar siendo. Claro que sí. Sí. Bueno, nuevamente, Miriam, de verdad, un placer escucharte. Casi no hablamos, te extrañaba. De verdad que muy enriquecedora tu charla. Sé que ahorita vamos a poder leer el chat. Vamos a detener en estos momentos la grabación